Tardes, ¿qué tal, profe David Galeano? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ale, un placer estar con ustedes y con toda la gente que semanalmente nos acompaña. En este caso yo acá. ¿Cuántas camisas blancas tenés, profe? Y lo único que tengo más son camisas blancas. La Mucho. formalidad en todos lados tengo que andar de En blanco. todos lados camisa blanca. Hago juego con el cabello. ¿verdad? Con todo y eso. ¿Qué tal, profe? ¿De qué hablamos hoy, profe? Y antes que nada, no puedo sustraerme a lo que he visto hace un momento y felicitarles. Felicitarles a ustedes por propiciar un espacio tan lindo como este, donde la gente está viendo lo que se produce, ¿verdad? Y cómo, y con todas las dificultades de estos hermanos nuestros que trabajan mañana, tarde y noche. Y qué lindo, escuché lo que Dora dijo, esto es, bueno, en realidad todo, ¿verdad? Yo creo que al final ese es el espíritu que quedó acá, de que esto tiene que incorporarse a las escuelas y a los colegios. Y son fuentes de trabajo. Es Sí, decir, incluso lo hacen gratis ellos, ¿verdad? De enseñar. Que no mezquinan el saber. el saber. Imagínate vos, Ale, que en todo el Paraguay nosotros tenemos artesanía. Esta es Tenés una muestra. Areguá, Atuná, tenés, por ejemplo, Piribebí hace el poncho Itaguá, 60 listas, tener el caso de los de Charagüe en San Miguel. Carapeguá, tenés las hamacas y las... El Poiví, sí. Todo con distintos materiales que son nuestros y que forman parte de nuestra cultura y se pierde con el tiempo. Y le decía yo al profe David hace un ratito antes de entrar que a veces te da pena porque preguntamos ahora cuánto cuesta este, ¿verdad? Y tanto. Y después vos te vas en el shopping y cuesta 3 veces más. Y te da rabia porque finalmente el artesano, quien es el que trabajó por eso, no lleva la parte No que se gana lo que merece. tiene que ganar. Exactamente, y Sí. es un trabajo artesanal que se debería pagar. Entonces cuando nosotros nos vamos a una plaza, a una exposición o nos vamos de fin de semana, paguemos por la artesanía porque nos vamos y queremos regatear otra vez el precio. Sí. Hacemos por tanto, le decimos, pero Claro. hay que pagar porque es un trabajo de mano, de obra, hay Pero que a pagar. Nina tía de Xiaomi Shopping o cualquier lado me deja Ahí sin no va a pensar, regatear, ahí de Sí, una. sí, sí. Y hay veces nos dejamos llevar por la marca, sobre todo afuera, y nos olvidamos que acá estos productos que son nacionales tienen la misma o la mejor calidad que la de cualquier otro lugar del mundo. A todo esto, ¿por qué estiramos nosotros los canvas, profe? ¿Hay una información sobre eso? Claro, esto se instala acá en tiempo, sobre todo cuando viene José Gervasio Artigas, que él El trae uruguayo. acá, el uruguayo, quien trae acá como esclavos a afrodescendientes negros, ¿verdad? Y de allí viene una serie de tradiciones que no muy lejos de acá está Cambacuá, que justamente tiene que ver con algo de lo que hoy vamos a hablar, pero son varios reductos. Reducto viene de reducción de sometimiento, esclavitud, ¿verdad? Tenemos inclusive un barrio allí de San Lorenzo que es reducto. Es toda zona donde estuvieron presentes Laureltí, Emboscada, Paraguarí, y obviamente Artigas llegó hasta Curuguatí. Y también tenemos en Guarambaré y otros lugares la presencia de la población afrodescendiente. Y aparte de eso, hoy en día no solamente implica en este caso el conocer todas esas tradiciones vinculadas a la música, vinculadas a la alimentación. No se olviden que el plato, digamos, estrella del Brasil, que el feijão, la feijoada, tiene un origen nada más y nada menos que en la población que vivía en la esclavitud, en los famosos quilombos. Así se le decía. Así, los quilombos originalmente eran los lugares donde estaban recluidos los esclavos. Y allí se les daba qué cosa, y la sobra, ¿verdad? La De ahí patita salió. que ya no querían del cerdo, la oreja que ya no se iba a comer. Entonces ellos armaron con eso, hablando De su mal y pronto. menudencia, un plato delicioso y Claro. súper nutritivo. Claro, y el arroz, ¿verdad? Y de allí viene nada más y nada menos que el plato estrella que hoy tienen Ay, los le pones brasileños. farofa, o sea, más rico todavía. Ni qué decir. Entonces, eso nos pone también en la actualidad a analizar la situación de estas comunidades afrodescendientes. Y también estamos viendo que ellos hacen un esfuerzo extraordinario por mantener sus tradiciones. Sí. Allí es donde el Estado tendría que hacer una inversión en el sentido, y digo inversión, pues no, eso nunca va a ser gasto, ¿verdad? Invertir para que esos productos culturales sean más promocionados, más difundidos, inclusive vendidos con todo el marketing que a veces nosotros recibimos cualquier producto de afuera. Esa música que ellos producen, repito, la fiesta que ellos hacen siempre, es tradicional, el 6 de enero relacionado con San Baltasar, la fiesta Cambá. Ah, ¿verdad? por eso Por entonces. eso. o sea. Y vamos a encontrar, repito, en muchos lugares. Eso, independientemente de eso, esto que estamos viendo que es paraguayo y que mucho de esto tiene
un origen indígena, porque esto que vimos hoy no es una cuestión traída por los españoles, esto es algo que ya existió acá. De hecho, los indígenas siempre usaron la madera con muchas finalidades. Algunas de ellas tienen que ver inclusive, por no decir todas, con todas sus creencias religiosas. Por ejemplo, algo que a mucha gente no le va a llamar la atención es una tacuara. Pero resulta que la tacuara es la planta sagrada para el indígena y las mujeres usan una tacuara y golpean contra el suelo y reproducen el sonido cósmico, como se dice cuando hacen su yeroquí, ñembo yeroquí. Y mismo a través de un elemento natural, vegetal, ellos quitan el porongo, es una planta que se llama jiá, que es como una enredadera donde crecen estos porongos. Eso ellos arrancan, le ponen semillas adentro, le ponen una agarradera también de tacuara y es el sonajero. O la maraca. Y eso La maraca. usan los uruguayos para hacer el matero también del porongo. Claro, hay pues elementos comunes. No olvidemos que el tereré nuestro acá, pero también la tradición del mate, ¿verdad? Sobre todo en la Argentina, en el Uruguay. Inclusive la forma de consumir con algunas galletitas dulces, cosa que acá no es tradicional. Con un bollo, quiero. ¿Verdad? Y entonces, justamente esta es la hora. A mí me tocó ver en Corrientes en más una ocasión que ellos preparan unas chipitas, pero unas chipitas pequeñitas, así como unas bolitas. Y eso se sientan ellos a tipo 3, 4 de la tarde y se sirven un café con la chipita. A mí una vez me invitaron así mate con galletitas. Yo llegué a comer primero todo la galletita y después tomé la... no pudiste hacer juntos la combinación. ¿Qué dice la gente de Twitch, Domingo? Jumbo de Jara. Lo que pasa, señora Dora, es que en el shopping se tiene que pagar alquiler, empleados, expensar, etcétera. Nacionalismo puro y duro. ¿Por qué hicieron la cabeza de David Aquino y pusieron ahí en la mesa? Quilombo. Aquino no sale del quilombo. Castigado. Bueno, y relacionado con la palabra cambacua, yo quiero hablarles hoy de lo que son los nombres de lugares que tenemos y que muchas veces, hasta sin darnos cuenta, pronunciamos y, repito, no nos damos cuenta que están en guaraní. Por ejemplo, el propio nombre de Paraguay, que bien pronunciado es Paraguay. Y hasta ahora la gente dice Jata Paraguay, pues. El que viene del interior, o sea, Jata Paraguay, Agüellita Zapuite Paraguay, pues. Y esa es una palabra que está relacionada con el antiguo mar que existió en lo que hoy es nuestro Chaco, el Chaco también boliviano, el Chaco argentino, el Pará, que se cuenta que hubo una especie de cataclismo, un ibirirí, que nadie sabe qué parte subió, cuál parte bajó, pero se dice que el remanente de ese es el río y que lo que resta del antiguo mar es para muchos el famoso Pantanal. Y los brasileros en sus carteles no tienen con Y, ellos tienen con I latina y con la tilde. Claro, por la manera en que se pronuncia hoy. Claro. Sí. Y si nosotros nos fijamos, es Pará y Iguá significa lo que desaparece, un movimiento lento, porque este proceso donde se desagua el antiguo mar no es que se produjo en horas o en días, sino llevó mucho tiempo. Y de allí quedó la palabra agua como la desaparición lenta. Y es el río o el agua, el curso de agua. Y es el río del mar que desapareció. De hecho, hoy en el Chaco, hasta hoy, no solamente hoy digo en el tiempo, hasta hoy se han encontrado fósiles marinos. También un elemento siempre vinculado al mar es el agua salada. Agua salada, agua de mar. ¿Qué hay en el Chaco? Sí. Profe, yo dije, por ejemplo, cada cupé un día cerro de que de nota, veces marca, un día veces debe itar, marca. Y yo creo que en algún tiempo esas marcas fueron hechas por el agua. Por el agua. No. En geología se estudia y esas marcas que uno ve en forma horizontal equivalen a miles y millones de años. Son etapas. Son etapas, marcan etapas, las diferentes, así se miden los tiempos cuando se encuentra algo. Claro. Así mismo, como Maguarena. Sí, Maguare. Y otro caso interesante también, si ya miramos acá adentro, me refiero a Asunción en particular, nosotros vamos a encontrar que todavía hay barrios que tienen nombres en guaraní. Y hay otros que lastimosamente hemos cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hoy en día le llamamos barrio terminal, era antiguamente Izatí. Y Izatí significa mojón. Dice, por eso se habla de los 4 mojones. Y el cuarto mojón, habían 4 entradas a Asunción, pues.
Vos podías entrar por la actual Traschaco, la otra por Luque, la otra por el Cid de Ayala y la cuarta era por el acceso sur viniendo de Ñemby. Y era el cuarto mojón. Era la misma distancia que habían esos mojones hacia Asunción. Maena, no le decimos más, igual a lo mejor nosotros. Claro, claro, pero el nombre en sí es Izate, que viene de I significa todo lo que está de pie, todo lo que está verticalmente dispuesto. Sabe que se puede ver y Tío Yeyativa. Es el mojón, es la señal, la marca que nos indica, bueno, desde acá, Asunción. Sí. Entonces hubo primer mojón, segundo mojón. Claro, 4 mojones, por eso se habla del 4. Hoy día. También tenés allí, dentro de la zona, siempre dentro de Asunción, quiero decir, acá no muy lejos del barrio Burucuyá, o el famoso barrio Manoná, que era el lugar donde se fusilaba a la gente en algún momento en la historia. Manoná. Para morir. Para morir. Está el otro que hoy en día se llama barrio Mariscal López, y anteriormente a Tuyucuá. El Tuyuyú es la cigüeña, y cuál lugar donde abunda. Siempre que hablamos de animales, y ustedes al tomar el nombre de una ciudad, de un pueblo, una compañía, un barrio, y termina la palabra en cuá, o lleva la terminación cuá, eso significa lugar. No es solamente como a veces pensamos hoyo, agujero, ¿verdad? Sino que también significa, por eso es Cambacuá, el lugar donde están los cambás, ¿verdad? Uno dice, por ejemplo, usando ese mismo caso, el nombre del famoso arroyo Tapiracuay, y termina en Y, y es Tapiracuay. Tapira es una clase de cerdo, una variedad de cerdos tenemos, y una de ellas la gente conoce con el nombre de tapira. No es Boreví. Es parecido. El Boreví, de hecho, el nombre guaraní es el tapir, el Boreví. El carpincho es el Capiibá. Capiibá. Y que también tiene allí, para que se den cuenta, nosotros tenemos una ciudad que se llama, varias, que se llaman Capiibari. Capiibá y Iri. La R, esa que uno tiene al final, uno hablando un poco en términos de lo que ya la gente en las escuelas y los colegios hoy maneja, es un pusó. La R es un pusó. Yo tendría que leer Capiibá. Y es el río, el arroyo de los Capiibá, el río arroyo de los carpinchos. Nosotros tenemos, así como el caso que le dije recién, Tapiracuá, allí termina en cuá, se refiere a esta clase de animales llamados tapira, ¿verdad? Y nosotros vamos a encontrar como eso muchísimos nombres acá en Asunción o en sus alrededores. Si nosotros tomamos claro, el nombre antiguo era Itaú. Y es la persona. Pabio Mava, uno dice, Apeañan de Tabaiguá era. Hoy la gente ya dice Tabaguá. Y Ñanereta Iguá es la forma correcta. Hoy decimos Ñanereta Guá. Y es la persona. Entonces, es la persona del lugar donde hay piedras. De las piedras. Es Itá directamente y el otro es Itaiguá. Hoy decimos Itaiguá. Eso se llama degradación o degeneración fonética. Como el guaraní no se escribió, muchas veces se pronunció mal. Ocurre algo con una ciudad también, todo el mundo conoce, Ki'i. Hoy decimos Ki'i y era Ki'i. Ki'i pues es el locote nuestro. Sí. El locotito. ¿Y por qué Ndi, Ale? Cuando la palabra en guaraní es oral, yo digo, uso la terminación T. Y digo, por ejemplo, Pacobá T. Allí no puedo decir Pacobandí, es Pacobá T. Pero cuando la palabra es nasal, como que no puedo decir que T. Digo que Indi. Un ejemplo más fácil, ñaná. Nadie dice ñanati, todos decimos ñanandí. Porque puede estar la ñ y la n, son nasales. Ahora se dice quindi. Claro. Así como, ¿cómo que se llama el otro? Isla Bucú. Long Island. Nosotros tenemos allí nuestro Long Island acá. ¿Yaguarón de dónde viene? Yaguarón, para muchos es yaguanú, que es una especie de pantera que había en el lugar. Yaguanú, ¿verdad? La R esa que es el buzó y un nasal de negro. ¿Y por qué escriben con Y y no con J? Claro, allí también otro dato importante. Sí, bueno, quienes escribieron el guaraní y no fueron precisamente los que conocían la lengua, fueron los españoles. La regla que tenemos es yaguarón. Claro, porque en el guaraní antiguamente no había forma de pronunciar la I. Entonces se usó la I en muchos casos y la Y. Y para darte un ejemplo de eso, hoy nosotros decimos, por ejemplo, Yacinetá. Y mucha gente tradujo por muchos años Yací Luna Aretá País, el país de la luna. Bueno, en realidad es
La primera. Es el caso que, claro, de agua. Ají significa garganta, conducto o canal. Y si ustedes miran a Yolas y al otro lado está Ituzaingó, hay más o menos 5 o 6 islas. ¿Y qué hace el agua? Corre por varios canales. Y ajiretá. Y ají, o por donde van pasando, y retá. Río que corre por entre varios canales. La misma cosa quedó el nombre hoy en día de Brazo Añacuá. Y es Iñacuá. Qué descriptivo que es una corredera. Y les invito a ustedes que busquen. Corredera, dice. Sí, es una corredera. Yo hasta ahora conozco como Añacuá. Y yo decía, capaz que. Yo no conozco específicamente, pero siempre escuché. Y yo decía, capaz que, viste que están ahí la represa. Y capaz que por la fuerza de Añá. Y yo, como que con algo de diablo, Cuá. Y yo dije, debe ser, se debe sentir como que un ruido fuerte, yo decía. Es Iñacuá. Ustedes se dieron cuenta de que todo tiene que ver con agua. Claro. Había mucha agua. La primera palabra del guaraní, la palabra más importante es I. De allí viene Ibi, la tierra. De allí viene Ibitú, el viento. De allí viene Iratá, el fuego, que pasó a ser Tatá. ¿Verdad? Y todo lo que empieza con I está en todas partes. Acá están preguntando por Kikudo, por ejemplo. Claro, Kiki es el nombre de un vegetal, de una planta. Hoy día ya se creó la leyenda de un cacique que vivió en el lugar y que le dio nombre al lugar. Igual que en Buyapé. En Buyapé es una planta que produce una semilla que durante mucho tiempo los propios indígenas usaban para hacer una especie de chipá. Por eso se traduce en Buyapé por pan. De allí viene. Y los bolivianos le dicen así a su chipita. Y bueno, allí está. Pan sería hoy para nosotros, pero viene del Buyapé, que tiene una semilla que era utilizada, era como una especie de maíz en su tiempo. ¿Y Ñembú? Ñembú es sur, Ibitu Ñembú, está hacia el sur. Y algunos dicen Ñembú, y esto es Ñembú. Otra cosa es Ñembucú. Ñembucú significa eco. Vos te vas a toda esa zona del sur y Ñembucú. Y Curuguatú. Curuguá es una planta, a ver un poquitito, tiene un fruto parecido al melón, que vos cortás y tiene casi el mismo color. Tiene un aroma tan especial que cuando esa planta comienza a tener sus frutos, invade un aroma especial. Y es Curuguá, la planta es una enredadera. Y la gente consume. Yo tenía un abuelo que cada noche comía curuguá. Cortaban la mitad, una noche una parte, la siguiente noche otra parte. ¿Y se le añade nunca y bebe fruta? No, yo tampoco. Capaz que ya conocemos en español también, no lo conocemos en guaraní. A veces pasa eso. Y allí no se olviden también este otro elemento. Así como era cuá, acá aparece ti en Curuguatí, el lugar donde abundan las plantas de curuguá. Y atigra. Y atiná. Aná es para la reunión. Que decían que bajo un árbol se había fundado lo que actualmente es Atirá y era el lugar de las reuniones. Atirá, el lugar para las reuniones. Yabeví es la raya o mantarraya. Todos los ríos llevan nombre de un pez. Allí, por ejemplo, vos decís acará, y el acará es el nombre de un pez. O vos decís pirapé es el salmón. O decís yatitá es el caracol. Y en el caso no es Yabeví, sino es Yabeví, otra vez mal pronunciado. Yabeví, el río donde abundan las rayas o mantarrayas. Y de este lado del río Paraguay tenemos Surubí, agua de los surubí o de los surubíes. ¿Sí? ¿Y choré? Huiraún choré, dice en la canción. Huiraún es un pájaro negro, el choré. El choré es el nombre ya del pájaro, pero tiene un color. ¿Yeta o no? Algunos dicen que sí, pero el pobre pájaro no va a tener la culpa de nada, ¿verdad? La gente nomás ya le atribuye, sobre todo por la forma. Te cuá. Fíjate que está cuá. Donde hay cuá, hay persona o hay animal. Y mal pronunciado es te quiere decir gente entre los indígenas. Y la R convertida en un buzo y la I es río. Río a cuya vera hay una población o un grupo de gente. Está asombrado. ¿Saben dónde está? Y voy a repetir otra vez esta semana, repito cada semana, ¿verdad? Pero allí está el valor de un programa como este, ¿verdad? Donde independientemente a todos los temas variados que se puedan tocar, es como que nos prendemos un poco a nuestra pregunta de dónde venimos. Y al saber esto, nos empoderamos. ¿Viste, bro? Que ñandé, por ejemplo, Surubí y la mitad. Surubí, claro. Y él lo escribí, güey, la prensa. Oísa, pues antes no por andú, ibas a saber antes peisa, antes más guaraní, jagueres, guaraní, mente oír. Sí, una vez
Ministerio de Educación, ¿ves? Ajá, retiras a Guache, Cuatía. Yo entraba a la escuela allá en Huirati, Huirati, Valle mío, sí, otro lado. sí. Allá. Se Huirati. Se ha retirado, la hace documento, ya la hace. Certificado de estudio, mira. Certificado, pero, la mitad cuña, la secretaria, yo entendía hacer esto, escribí cuay, Huirati, no escribí, güey. Ajá, es secretaria en el Ministerio de Educación. Guatamina de calcular. El Guatamina. Guatamina de calcular. Hamba, ese lado escribía, güey, la ciudad mi área, no por Anduiza. Peango con este ya imagínate que tengo por Anduji, güey. Oigo está que estoy pues tengo si alguna gente, institución, empresa que nos ven en este momento en cualquiera de las circunstancias sin ningún tipo de compromiso, nosotros dentro de lo que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní le ofrecemos asesoramiento a todos. Genial, muchísimas gracias, profe. Nos quedamos nomás sin tiempo, pero creo que hablamos de muchísimas cosas. Siempre estás invitado. Más gusto de escucharte. Te esperamos el próximo miércoles, profe. Acá vamos a estar. Gracias, Domingo. Gracias, Dora. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Cierre. Aper. Psicodélico, blues raro.